Vamos a continuar con la respuesta libre RLC serie. Vamos a analizar ahora el caso cuando se tienen raíces complejas y conjugadas. Y siempre que alfa cuadrada sea menor que omega cuadrada, se van a obtener raíces complejas y conjugadas. La respuesta que se obtiene se llama subamortiguada, también se puede encontrar como bajo amortiguada. Y las raíces en este caso, tenemos que la raíz 1 va a ser igual a menos alfa más i beta, y la raíz 2 va a ser igual a menos alfa menos i beta. Ya sabemos que la solución para cualquier ecuación diferencial de segundo orden, en el caso de raíces complejas y conjugadas, que es un caso particular de raíces reales y diferentes, pues va a ser igual a la variable que hemos estado manejando, que es la corriente, va a ser igual a la constante 1 por una exponencial elevada a la raíz 1 por el tiempo, más la constante 2 por una exponencial elevada a la segunda raíz por el tiempo. Como ya conocemos el valor de la raíz 1 y la raíz 2, entonces lo que vamos a hacer es sustituir esos datos y tenemos que la corriente va a ser igual a la constante 1 por una exponencial elevada a la menos alfa más i beta por t, más una constante 2 por una exponencial elevada a la menos alfa menos i beta por t. Lo que vamos a hacer ahora es evaluar a la corriente en un tiempo igual a 0. Tenemos que ir 0 es igual a la constante 1 más la constante 2. Entonces la constante 1 más la constante 2 es igual a 0. Ya se explicó que el valor de la corriente no es 0, ya que no se tienen condiciones iniciales de corriente, y en un tiempo igual a 0 también es 0. La constante 1, despejándola, nos quedaría como menos la constante 2. Lo que ya establecimos es cómo podemos encontrar el valor de una u otra, es decir, si encontramos la constante 1 podemos encontrar la constante 2, y si encontramos el valor de la constante 2 podemos encontrar el valor de la constante 1. Entonces lo que se va a hacer ahora es derivar a la corriente con respecto del tiempo, y nos quedaría que la derivada de la corriente con respecto del tiempo es igual a menos alfa más i beta por la constante 1 por la exponencial elevada a la menos alfa más i beta por t, más menos alfa menos i beta por la constante 2 por la exponencial elevada a la menos alfa menos i beta por t. Empezamos a trabajar entonces y tenemos que la derivada de la corriente con respecto del tiempo va a ser igual a menos alfa más i beta por menos la constante 2, recordando que la constante 1 es igual a menos la constante 2 por la exponencial de elevada a la menos alfa más i beta por t, más menos alfa menos i beta por la constante 2 por la exponencial elevada a la menos alfa menos i beta por t. La derivada de la corriente con respecto del tiempo nos va a quedar como alfa, ya que tenemos que es menos por más nos va a dar más alfa por la constante 2, más por menos nos va a dar menos i beta por la constante 2, todo ello multiplicado por una exponencial elevada a la menos alfa más i beta por t, más menos alfa por la constante 2, menos i beta por la constante 2, todo ello multiplicado por una exponencial elevada a la menos alfa menos i beta por t. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar la derivada de la corriente que ya obtuvimos y simplificamos en un tiempo igual a 0. Entonces la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0, diferencial del tiempo, va a ser igual a menos alfa por la constante 2 menos i beta por la constante 2, ya que la exponencial al quedar elevada en el primer término, la exponencial al quedar elevada a la 0 nos quedaría como 1, y por eso tenemos estos dos términos. El segundo término, nuevamente la exponencial queda elevada a la 0, nos daría 1, y por eso nos queda menos alfa por la constante 2 menos i beta por la constante 2. Entonces podemos eliminar a alfa por la constante 2 menos alfa por la constante 2, ya que son de signos contrarios, y nos quedaría que la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0, diferencial del tiempo, va a ser igual a menos 2 veces i beta por la constante 2, que sería nuestra expresión 1. Ya se sabe que la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0, diferencial del tiempo, haciendo la consideración del voltaje en la bobina y recordando que cuando se analizó el ejercicio al iniciarlo, en un tiempo igual a 0, el voltaje de la bobina, que es igual a la bobina por la derivada de la corriente, y despejamos a la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0, diferencial del tiempo, nos va a quedar como el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre el valor de la bobina, que sería nuestra expresión 2. Igualamos las ecuaciones 1 y 2 y podemos establecer que tenemos que es menos 2 por i beta por la constante 2 va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, que es la condición inicial que se conoce, entre el valor de la bobina. Y entonces, despejando a la constante 2, tenemos que es menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, entre 2 por i beta por el valor de la bobina.
Como ya obtuvimos el valor de la constante 2, ya podemos determinar el valor de la constante 1. Si se sabe que la constante 1 es igual a menos la constante 2, entonces la constante 1 nos queda como el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 por 2 por I beta por el valor de la bobina. Y por lo tanto ya podemos escribir entonces la solución de nuestra ecuación diferencial de segundo orden. Y vamos a tener que la corriente va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 I beta L por una exponencial elevada a la menos alfa más I beta por T menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 I beta L por una exponencial elevada a la menos alfa menos I beta por T y son amperes. Nuevamente vamos a trabajar con la expresión que ya se obtuvo para verla o escribirla de una forma distinta, que de todas formas estaríamos obteniendo los mismos resultados con una u otra expresión, pero se puede ver a lo mejor un poco más simple. Y tenemos que la corriente, vamos a separar la exponencial, nos va a quedar entonces el primer término como el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 I beta L por una exponencial elevada a la menos alfa t y por otra exponencial elevada a la I beta t, menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 entre 2 I beta L por una exponencial elevada a la menos alfa t y por otra exponencial elevada a la menos I beta t. Entonces tenemos factores comunes que vamos a separar. Uno es el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 I beta L, la exponencial elevada a la menos alfa t, y nos quedaría todo ello multiplicado por E en la exponencial elevada a la I beta t menos E elevada a la menos I beta t. Tenemos un imaginario, tenemos un signo negativo, podríamos decir que se parece a una función seno, nos faltaría dividirlo entre 2i y en uno de los factores comunes que simplificamos o que obtuvimos, tenemos el 2i. En el denominador, por ello lo podemos introducir dentro del paréntesis y nos quedaría que la corriente va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre beta L. Detalle con esta parte, el imaginario que lleva la beta, debido a que tenemos raíces complejas e imaginarias, no se la vamos a quitar cuando calculemos a la beta en un ejercicio. Si nos queda un imaginario de 5i, 10i, 8i, se va a conservar y únicamente vamos a tomar la parte real, porque el imaginario que tenía la beta lo estamos utilizando para poder escribir una función o una expresión que nos establezca que tenemos una función seno. Entonces, vamos a calcular a beta de una forma normal, nos va a dar un valor imaginario y al momento de sustituir datos para obtener nuestra solución, el imaginario ya no se lo vamos a colocar. Y entonces, de esta expresión que tenemos aquí, que ya tenemos una función seno, podemos escribir que la corriente también puede ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre beta L por E a la menos alfa t por el seno de beta t y son amperes. La expresión que tenemos en la parte de arriba y la expresión que tenemos en la parte inferior son una consecuencia de la otra, pero el resultado debe de ser siempre el mismo. Entonces no podemos decir que al usar una expresión o la otra expresión vamos a obtener resultados distintos, debe de ser el mismo. Y estaríamos obteniendo una expresión de corriente para un circuito RLC serie en el tiempo que nos permite resolver cualquier circuito RLC serie de respuesta libre. Ya no tendríamos que volver a hacer todo el proceso matemático, únicamente o considerando la primera expresión que se obtuvo o considerando la segunda expresión que se obtuvo, podemos resolver el ejercicio.